Muy bien, ahí está. Buenísimo. A ver si puedo así, girando. Bien. Mi señora me habla bajito y me dice, qué chiquita que sale la letra. A ver. Ahí subimos un poquito. Perfecto. Bueno, lo último que compartimos la semana pasada fue la gracia demandando una conducta ética de la vida y en donde avanzamos en dos áreas, en dos aspectos de relación, porque en definitiva si la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad, no lo hace de memoria, lo estoy leyendo, la definición del diccionario, esas costumbres y normas se evidencian a través de nuestras relaciones. Así que eh, la gracia en la cual estamos nos demanda a nosotros una forma de vida superior y distinta a la cual estamos acostumbrados, y se la demanda inclusive a aquellos que quizás nunca tuvieron que pasar por la experiencia del mundo, por las diferencias malas, por las experiencias malas de este mundo. Aquellos que han nacido en un hogar cristiano y que de chiquitos han tenido la posibilidad de conocer la palabra de Dios, de tener padres piadosos, o quizás aprender de muchos de aquellos que fueron conformando una familia cristiana y que se fue perpetuando en el tiempo. Qué lindo que es poder mirar hacia atrás y saber que tenemos papás creyentes y que tenemos abuelos cristianos, y si la lista es larga, mucho mejor, pero también es cierto que es una lista que podemos iniciar cada uno de nosotros en nuestra propia vida hacia el futuro. Si no lo tuvimos, podemos serlo y podemos formar a otros para que lo tengan. Entonces, en esa gama de relaciones nos encontramos como la gracia en la cual estamos nos demanda a nosotros. Decía que aún aquellos que han nacido en un hogar cristiano también tienen la misma demanda, ni más ni menos, exactamente la misma, porque van a tener la misma disyuntiva, o van a tener las mismas diferencias, las diferentes relaciones que van a ir desarrollando a lo largo de toda su vida, y por lo tanto, el llamado a una conducta distinta de vida no es diferente para aquellos que aparecimos tarde en el plan de Dios, o para aquellos que desde chicos han conocido en un hogar cristiano la gracia de Dios. Vimos que la gracia demanda una conducta ante el mundo, ¿sí? Y también ante las autoridades o los gobernantes. Pedro avanza un poquito más, y si nos vamos, perdón que los estoy moviendo de un lado para otro, y si vamos al capítulo 2, versículo 18, nos vamos a encontrar con Pedro diciendo algunas cosas con respecto a aquellos que están por sobre nosotros en diferentes áreas o en diferentes relaciones, ¿sí? Pedro, nuestro bosquejo habla acerca de nuestra conducta o nuestra ética ante aquellos que son superiores a nosotros, ¿sí? Son superiores a nosotros. Lo cual no nos pone en un cuadro de inferioridad al pensar que nadie puede haber arriba mío, y siempre vamos a tener a alguien que está por sobre nosotros, ya sea a nivel gobernantes y ya sea a nivel autoridad, siempre va a haber alguien que esté por sobre nosotros. Y entonces Pedro escribe en el capítulo 2, verso 18, lo siguiente. Vamos a leer, dice así: criados. Y después vamos a explicar lo que significa esta palabra criados, ¿sí? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado si lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eh, Tendríamos que pensar en la sociedad en el tiempo en que Pedro escribe esta carta. Aquí la palabra
criado no se refiere solamente al simple esclavo, aquel que era traído de tierras ajenas, desarraigado completamente y llevado a vivir en condiciones lamentables. No era el último que estaba en los barcos de traslado o de un lugar a otro por medio del mar y donde estaban en el último piso recibiendo todo lo que caía de los pisos superiores. No, aquí está llevando la expresión criado a una relación de sujeción hacia un patrón y alguien que tiene que obedecer. En nuestro apunte vemos que, por ejemplo, Séneca le pedía a los que eran patrones, ¿sí? A los que tenían criados, que se vistieran de una forma que los distinguiese de ellos. En muchos casos vestían igual que ellos. Y ante la sociedad era difícil distinguir dentro de una casa quién era el patrón y quién era el criado. ¿Sí? Aquí, como decíamos, no se trata de esclavos, sino que se trata de aquellos que actúan domésticamente, ayudando, limpiando, en muchos casos administrando los bienes de su dueño. Eran considerados esclavos, es verdad, pero eran considerados en otro nivel, en otra categoría. De aquí podemos sacar conjeturas equivocadas pensando que si uno tiene un trabajo, tiene un patrón y tiene un lugar al cual tenemos que responder, estamos siendo esclavos. No, porque evidentemente la sociedad fue cambiando y fue avanzando para bien en este sentido. Aunque es cierto que aún en este siglo XXI podemos encontrar diferentes formas de esclavitud encubierta, pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida vamos a tener que relacionarnos con alguien que es nuestro patrón y nosotros que vamos a ser sus empleados. ¿Sí? Pedro está diciendo que cualquiera sea el trato que nosotros recibamos, tenemos que sujetarnos respetuosamente. No alcanzas con la sujeción solamente, sino que habla de respeto también. ¿Por qué? Porque esto merece la aprobación divina de Dios. Ahora, ¿por qué han surgido en diferentes etapas de la historia representantes de los trabajadores, sindicatos, delegados para representarlos ante la ley, ante la justicia? Bueno, precisamente tuvieron que surgir por la necesidad de ayudar ante el abuso al cual muchos trabajadores han sido sometidos a lo largo de toda la historia de la humanidad. No nos olvidemos que la fecha donde se conmemora el Día de la Mujer tiene que ver principalmente con un gran número de mujeres que murieron trabajando bajo condiciones terribles en una sociedad en donde los niños eran objeto de abuso laboral, en donde las mujeres eran objeto de abuso laboral, donde no había leyes que las cubriera, que las protegiera. Esta fecha tan importante para la humanidad y tan desvirtuada en esta humanidad tiene precisamente este sentido. Mujeres que estaban ante la ley o ante el Estado absolutamente indefensas, absolutamente sin nadie que pudiera ayudarlas en una situación seguramente como sucedió de abuso laboral. Ahora, ocurría que los amos cristianos muchas veces en ese tiempo no eran respetados por sus esclavos que también eran cristianos. Inclusive se daba la situación de un lado y del otro, en donde había esclavos cristianos que eran los ancianos de aquellos que eran sus propios dueños de su propia casa, y al revés también. Muchos esclavos que se congregaban en un lugar definido, en una iglesia local, se encontraban que aún sus propios patrones eran los ancianos en su congregación, y muchas veces esto traía situaciones difíciles. También se puede dar en estos tiempos, también se puede dar en estos tiempos. Y la verdad que sin duda se necesita de gran sabiduría, sea el lugar que nos toque a uno y a otro en esta relación laboral con otros. Es necesario que haya empresarios cristianos, por supuesto. Se necesita, en todas las áreas de la vida se necesita cristianos maduros y representando la palabra de Dios. Un cristiano, un funcionario, perdón, un patrón cristiano, no es alguien que pasa por alto las leyes tributarias de su país,
no es alguien que está constantemente midiendo cuál es la chicana de turno para obtener ilícitamente mayor o menor ganancia. Es alguien que tiene en cuenta precisamente las leyes que ampara a sus empleados. Es alguien que considera a los empleados no como un número, sino los considera como personas. Es decir, hay una larga lista de requisitos en donde un patrón cristiano tendría que encolumnarse. Pero del otro lado estamos aquellos que alguna vez hemos sido empleados de un patrón cristiano, que también hemos sido empleados cristianos. Y la exigencia para aquellos que hemos sido empleados con patrones cristianos no es menor ni es diferente, sino que todo avanza a colocarse en un equilibrio que muchas veces no es fácil y no es sencillo. ¿Sí? Eh, no abundan las empresas en donde todos aquellos que la componen sean cristianos. ¿Sí? No abundan. Siempre va a haber dentro de ese gran número de personas relacionadas dentro de un ámbito laboral, personas que no lo son y que evidentemente al no tener principios cristianos van a tratar de mover la aguja, ¿sí?, hacia un lugar equivocado con respecto a la consideración, con respecto a los reclamos, con respecto a la justicia o falta de ella. Y es allí donde talla o tiene que tallar precisamente el empleado cristiano en este sentido. eh, no significa que esté apegado a su patrón por el hecho de que los dos son cristianos, por el hecho de que los dos se congregan en el mismo lugar. No, su orden superior viene de parte de Dios. Su orden superior viene de parte de Dios. La mala costumbre que se presenta es que constantemente estamos midiendo, perdón, si somos empleados cristianos y tenemos un patrón cristiano, constantemente estamos midiendo con una vara que a veces no la aplicamos a nosotros mismos. ¿Sí? Como alguien dijo, a algunos los medimos con vara de metal y a otros los medimos con varita de cristal. No, la vara tiene que ser exactamente la misma. Y esa vara tiene que ver con la medida con que Dios nos pide a nosotros, seamos patrones o seamos empleados, que nos comportemos. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Dice, porque esto merece aprobación de Dios. Hay una consideración de parte de Dios, ¿sí? Merece la aprobación, en sentido de responsabilidad delante de Dios. Todo lo que hacemos debe ser en nombre de Él, para su gloria. Están los pasajes allí de referencia. Y entonces, sin duda que es todo un desafío. Y especialmente para aquellos que quizás durante muchos años fungieron como empleados sin haber llegado al conocimiento de Cristo. Pero cuando llega el conocimiento de Cristo, llega el conocimiento de la palabra. Y cuando llega el conocimiento de la palabra, llega el cambio. Yo creo que Pedro fue muy sabio y en esto la guía del Espíritu Santo al escribir estas palabras, porque sin duda él, eh, responsable hace muchos años de una empresa familiar de pesca, entendía de primera mano lo que significaba ser empleado y tener patrón. Y podía ver que muchos de aquellos hermanos que componían la sociedad de aquel entonces formaban parte de este grupo. Formaban parte del grupo de aquellos que trabajaban, que llevaban el pan a su casa, y algunos lo hacían desde la forma más triste, como el hecho de ser esclavo, aunque sea criado, no dejaba de ser esclavo, y por lo tanto Pedro con mucha sabiduría contempla esto, porque sabía que en el futuro podía ser motivo de problema dentro de la iglesia local. Ahora dice, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Han tenido alguno de estos en su este, línea laboral? Veo unas cuantas sonrisas por ahí, evidentemente, sí. No todas son mieles dentro de las relaciones laborales, no todas son experiencias gratas. Eh, Hoy contamos con la gran posibilidad de tener leyes que nos ayudan, que nos secundan. En nuestro país, desgraciadamente, las leyes a veces se utilizan para desvirtuarlas y para sacar un provecho desmedido, pero por lo menos a nivel laboral no estamos desprotegidos. Ahora, siempre tengo en cuenta esto, que en todos los años que tengo trabajando en diferentes lugares, eh,
mis patrones no siempre fueron tan justos. Mis patrones no siempre fueron tan amables. Pero también tengo que reconocer que he tenido patrones que me han considerado, que me han tenido en cuenta, que me han respetado, que me han perdonado, ¿sí? Muchas veces, ante faltas cometidas. Entonces creo que esto tiene que ver con lo que nos va a tocar y especialmente se lo adelanto a los jovencitos que están haciendo un camino, ¿sí? En la vida, que se preparen con estos pasajes de la Escritura ante la posibilidad cierta de pasar a formar parte de la masa laboral de nuestro país en un futuro corto o largo. ¿Sí? Prepárense en ese sentido y sepan que se van a encontrar con todo este amplio abanico de relaciones y con este amplio abanico de situaciones en donde muchas veces se van a topar con patrones que no son tan agradables o tan fáciles de soportar y con otros que entienden perfectamente, quizás por el hecho de ser cristiano, lo que significa ser un patrón cristiano con empleados que sean o no lo sean, pero que necesitan el mismo respeto. Eh, a veces se sufren situaciones de injusticias, ¿sí? En nuestros empleos. Y Dios dice, bueno, esto es un mérito, porque si la situación de injusticia es porque yo estoy haciendo las cosas correctamente, entonces no tengo que preocuparme. Hubo alguien antes que nosotros que por hacer las cosas correctamente fue tratado injustamente en todos los aspectos y hasta las últimas y peores consecuencias. En esto, cuando uno contempla al Señor Jesucristo, sin duda que el Padre también contempla a su Hijo y lo ve absolutamente justo ante una sociedad injusta. Lo ve absolutamente puro ante una sociedad impura. Y entonces el Padre, cuando nos ve que tenemos esta actitud de sujeción, de respeto, aún dentro de situaciones de injusticia, ¿a quién creen que ve el Padre cuando nos ve a nosotros? ¿A quién creen que ve? Aquello de este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, se replica a través de la experiencia de cada hijo e hija de Dios, que a pesar de situaciones difíciles se mantiene, o de injusticia, se mantiene dentro de eh, eh, la métrica, si se quiere, establecido por la palabra de Dios para nosotros. Eso no quiere decir que no podamos utilizar en defensa las leyes que están establecidas. No pasa por ahí. No es la idea de ser un felpudo que voluntariamente pone el cuello para. No, no, no. Aún el mismo Señor Jesucristo en la defensa delante de aquellos que lo acusaban, ante sus palabras de verdad, frenó muchas actitudes, palabras de aquellos que lo estaban acusando. ¿Sí? Porque el Señor sabía quién era y para qué estaba aquí en esta tierra. La historia nos dice que en el Imperio Romano había 60 millones de esclavos, ¿sí? 60 millones de esclavos. Algunos dicen que era un 3-1 en proporción entre esclavos y no esclavos, y al combatirse muchos de ellos, siendo quizás sus amos creyentes o al revés, se podían crear estas situaciones difíciles. La carta a Filemón es una carta clave para entender esto, lo que significaba un esclavo huyendo por haber hecho algo indebido y un hermano, un patrón, un amo creyente que es llamado a considerar su lugar y su posición como amo creyente ante la posibilidad del arrepentimiento y del regreso de aquel que se había comportado mal. Eh, Nuestro ejemplo a seguir, sin duda, es de los versículos 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es el resumen que Pedro hace de la comparación, ¿sí? De quién nos deja el ejemplo. Ahí la palabra ejemplo, en el versículo 21, es una palabra interesante, ¿sí? La palabra que se utiliza ahí es upogramum, y es la idea de alguien que antiguamente era enseñado por un maestro, por un mentor. En aquel entonces no existía el papel,
ni la virome, no había un argentino que invente la virome, no había nada de esto, así que utilizaban tablillas, ¿sí?, cubiertas de cera y con un pequeño estilete. Cada uno de aquellos alumnos tenían que hacer una tarea para aprender. ¿Cuál era esta tarea? El maestro escribía con un trazo muy fino, no indeleble, pero sí muy fino sobre la tableta, las palabras, las letras en las cuales iba avanzando su aprendizaje. ¿Qué es lo que tenía que hacer el alumno? El alumno, con su pulso, con su, con su estilete, escribía y por imitación, ¿sí?, de trazo, iba marcando en el mismo lugar donde había marcado su maestro o su mentor. Esta es la imagen gráfica de dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Yo creo que no hay área en la vida del ser humano donde el Señor no nos haya dejado un ejemplo, que puede ser general, que abarque muchas situaciones puntuales, pero también es muy puntual en situaciones puntuales, ¿sí? El ejemplo del Señor es inmenso y creo que abarca todas las áreas de nuestra vida en el momento en que tenemos que mirar y buscar qué hago en esta situación que me toca vivir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esta es una verdad aprendida durante toda nuestra vida, toda, sí, toda. Enseñada, aprendida en nuestra casa, con nuestros padres creyentes. Si soy el único creyente, seguramente que lo aprendí en una clase de escuela dominical, la clase de adolescentes, de jóvenes, de enseñanza a la iglesia. Siempre el hincapié para el creyente estuvo en que el ejemplo a imitar es el Señor Jesucristo. Pablo diría tiempo después, bueno, también me pueden mirar a mí, pero yo tengo de quien aprendo. Así que si ustedes me miran a mí es porque soy un reflejo de alguien el cual escribió antes y yo también quiero escribir donde él escribió, quiero pisar donde él pisó. Por lo tanto, en este tema del sufrimiento o de las injusticias ante patrones difíciles, ante patrones difíciles, el Señor Jesucristo nos deja este ejemplo inmenso. No lo vamos a desarrollar por amor al tiempo, ¿sí? Pero aquí hay cosas muy interesantes. Eh, no pecaba, no engañaba con su boca, es decir, no llevaba su defensa a un punto donde tuviera que mentir para defenderse. Muchas veces esto se hace, es muy común en el ámbito laboral, mentir para defenderse, muy común. El Señor no respondía con maldición, esto también sucede en los ámbitos laborales, ¿sí? Cuando no hay alguien que detenga una discusión y entonces se aumentan los decibeles de esa discusión y terminan diciéndose cualquier cosa. Alguien que no amenazaba, es decir, no ponía contra la espada y la pared, y a veces hasta en términos físicos literalmente, a aquel al cual estábamos acusando de alguna situación complicada. Y después nos deja sin duda a partir del versículo 24 al 25 el ejemplo máximo, ¿sí? Porque si nosotros siendo pecadores, el Señor Jesucristo lleva sobre él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos, pasaje tan conocido, entonces el ejemplo tiene impacto por sí mismo, no lo podemos obviar, no se puede pasar por alto. No puedo decir, bueno, esta oportunidad no me sirve porque va en contra de mis intereses. Quizás lo que tenga que ver es si los intereses que yo tengo son los que van en contra de lo que Dios me está pidiendo a mí, ya sea que sea patrón o ya sea que sea empleado. Vamos a avanzar. Punto 4.4. No solamente debemos tener una conducta ética ante nuestros superiores, más actualizado ante nuestros patrones, sino que también debemos tener una conducta ética ante la familia. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Después vamos al versículo 7 que habla acerca de los maridos. Este es una porción de las Escrituras del 1 a 6 que el movimiento feminista seguramente quisiera cortarlo de raíz porque va a contramano de todo lo que predican, lo que pretenden presentar como una conducta ante esta nueva sociedad. La pregunta es, ¿han cambiado los principios bíblicos? ¿Han cambiado los valores de la palabra de Dios? Evidentemente no. La situación de la mujer al convertirse en aquellas épocas era difícil, porque ellas debían profesar la misma fe de sus esposos, sino que también eran consideradas como infieles a ellos y a su religión pagana. Era todo un tema. Era simplemente, aunque puede haber algunas situaciones similares en nuestro tiempo en cuanto al mundo musulmán, si hay una mujer convertida debe ser muy difícil, muy difícil. Antiguamente era la situación entre un católico y un evangélico, ¿sí? O un judío y convertirse a la fe cristiana. Yo siempre recuerdo la familia que me llevó a conocer al Señor Jesucristo en Córdoba, la familia de Leu, doña Carmen. Si mi mamá es chiquita, doña Carmen era más bajita, ¿sí? Como para que tengan una idea, ¿sí? Así eran las pilas que tenía doña Carmen. Excelente, excelente. Ella era judía y siempre nos contó como testimonio que el día que ella aceptó a Cristo como Salvador, llegó a la puerta de su casa y le pusieron una valija con un poco de ropa y sin ningún documento. Y la declararon muerta para siempre. Así. Así comenzó su vida como cristiana. La historia sigue, pero la verdad es que muchas veces una mujer convertida a Cristo, especialmente en aquel tiempo, al tener que manifestar esto de acompañar a su marido en su creencia, perdón, en su religión pagana, de repente se convertía a Cristo, cambiaba de dueño de su vida, cambiaba de amo, y entonces entraba en una situación difícil en donde el marido tranquilamente la podía considerar infiel, acusarla ante las autoridades y llevarla directamente a la muerte. ¿Sí? Eh, fíjense que esta situación que se vive dentro del ámbito familiar es una situación que también se puede dar en este siglo XXI. Conocemos la tarea que las hermanas han hecho con las vecinas del barrio, con, con las mujeres, y sabemos el trabajo que se está haciendo allí en Santa Elena, compartiendo la palabra de Dios y llevándoles por medio de la palabra aquello que es bueno para Dios y que es a contramano de la forma de vivir que tenían hasta el día de hoy. Entonces, evidentemente es una tarea que no termina nunca y no va a terminar nunca hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Porque esta conversión que se produce en lo interior tiene una manifestación visible hacia lo exterior. Y esta manifestación visible tiene que ver con algunos elementos que, por ejemplo, Pedro toca a considerar. En primer lugar dice la conducta, ¿sí? De sumisión. Subordinar, sujetar. Es un término militar. Aunque no les guste, menos en la fecha de hoy, bueno, pero es un término militar. Está marcando un orden, no esa esclavitud, sino la aceptación del orden dado por Dios, ¿sí? Dios, el hijo sujeto al padre, el varón sujeto al hijo, la mujer sujeta al varón. Ese orden, ¿sí? Establecido por Dios es el mejor orden de equilibrio dentro de la sociedad cristiana, dentro de la iglesia y dentro de un hogar cristiano. El sentido es el de poner bajo un orden, ¿sí? No del hombre, sino del esposo, porque está hablando de vuestros maridos, y se está refiriendo a mujeres casadas, ¿sí? Se está refiriendo a mujeres casadas. Para aquellas hermanas que se han casado hace poquitos meses, es decir, los últimos 5 matrimonios que hubieron, 5 hermanas jóvenes que comenzaron a formar su propio hogar, su propia familia, ¿sí? Aprenden. Posiblemente lo aprendieron a través del ejemplo de sus propias madres, sus propios padres. Posiblemente lo aprendieron en el consejo de sus ancianos, de sus pastores. Pero principalmente lo van a aprender a través de la palabra y en obedecer lo que la palabra dice.
Y esto, este orden, poner bajo un orden del esposo, ¿sí? Eh, en ese entonces, y hoy también, era para que por medio de la conducta alcanzasen a sus esposos sin necesidad de hablar. Toda una prueba, doble prueba, ¿verdad? ¿Sí? Alcanzar a ganar a alguien sin hablar es complicado. Y sin embargo, para ellas, las palabras dichas eran su conducta diaria, porque a través de esta conducta se puede también predicar el Evangelio. ¿Ha cambiado esto? No, no ha cambiado, porque siempre este, van a haber situaciones de hermanos nuevos, de hermanas nuevas, de familias nuevas que se van sumando a la iglesia y las cuales tienen que ser enseñados, como hemos sido enseñados, con estos principios bíblicos. ¿Sí? Eh, no ha sido nuestra experiencia con Marta. Es decir, para ella su ejemplo con su papá, con su mamá, le sirvió como base, juntamente con la palabra de Dios, para entender lo que significaba sujetarse a mí como esposo. Jamás tuvimos ni una diferencia, ni un sí, ni un no, ni nos hablábamos. No, Macana, sí hemos tenido nuestras diferencias, nuestros sí y nuestros no, pero siempre dentro de este ámbito que tiene que ver precisamente con el respeto y el poner en práctica esto que es la conducta, tanto de uno como de otro en este nuevo rol, que es precisamente ser esposo y esposa. Eh, Vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Debe haber aquí en medio de este grupo alguna historia familiar de ese tipo. Siempre hay algo que diga, sí, a mí me pasó, o a mi mamá le pasó, o a mi abuela le pasó. Fue la primera convertida y por causa de su testimonio se convirtió mi papá o se convirtió mi abuelo, o siempre hay una historia de esta. Y sabe, es bueno que sea así, porque aparte se va cumpliendo lo que la Escritura dice al respecto. Estas relaciones, estas relaciones personales, estas relaciones personales se van ampliando cada vez más. Y ya no sigue solamente el mundo, los dirigentes, nuestros patrones, ahora es hacia nuestro ámbito familiar. ¿Qué es lo que se le pide a la mujer? Que tenga una conducta casta, limpia de culpa, íntegra sería la mejor traducción, una conducta respetuosa, a él, al varón o al esposo, como consecuencia del respeto a Dios por el orden que él estableció. Y esto debe ser difícil para nuestras esposas, ¿no? ¿Qué cosas me dice Marta? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no cumplimos ese estándar establecido por Dios para que nuestras esposas nos respeten como tales. Ahí no es el problema de ellas, es el problema mío, es el problema nuestro. A veces nuestra conducta como hombre, como varones, no es digna de ser tomada en cuenta, ni es digna de ser tomada con una actitud de respeto. Y sin embargo, Dios lo sigue pidiendo. El respeto no solo hacia el esposo, sino que en la carta lo vemos hacia Dios mismo, hacia los superiores, y después lo vamos a ver posteriormente también hacia los hermanos. ¿Qué es lo que no aconseja? Bueno, hay situaciones en donde la esposa se convierte, el marido no. No hay mandato bíblico en cuanto a abandonar al esposo en caso de conversión. ¿Sí? Tampoco dice que la mujer tenga que estar predicándole insistentemente hasta el cansancio al cónyuge, creando una animosidad de parte de él hacia todo lo que tenga que ver con lo cristiano. Volvamos al principio. Dice, por conducta, por forma de vida. Y entonces aquí va marcando posteriormente algunos cambios en esa conducta y en esa forma de vida. Miren, voy a tocar un tema que es medio sensible, que es precisamente la vestimenta, ¿sí? Podemos hablar de moda, podemos hablar del desarrollo de la moda a través de los años, podemos hablar acerca de muchas cosas que pueden estar a favor o en contra de alguna manera de vestir que pueda tener la mujer hoy. Pero creo que el punto principal aquí tiene que ver con la hermosura de la persona que demuestra externamente cuál es su primera relación y cuál es su primer temor. ¿Cuál es su primer temor? A veces sí sucede que llegan hermanas recién convertidas con una forma de vestir que para ellas era normal, era habitual. En lo primero que hace énfasis aquí Pedro es con respecto a que el atavío o el adorno, ¿sí? No debe ser el externo, sino el del corazón. Y saben una cosa, no prohíbe el arreglo,
no prohíbe el arreglo. ¿Cuántas veces en reuniones de matrimonio se ha aconsejado a la esposa que espere bien a su marido? Lo ideal sería que el marido llegue también en buenas condiciones cuando va a encontrarse a su esposa. Pobre de mi esposa que siempre llego del taller hasta acá de acerrín, ¿sí? Pero ella me dice, no te toco ni con un palo, anda a bañate, ¿sí? Pero bueno, no está prohibiendo el arreglo, sino el arreglo excesivo, ¿sí? Antiguamente las damas romanas utilizaban las esclavas que se llamaban ornatrices para el arreglo de todas las alhajas que había. Y fíjense esta situación. Es interesante porque es histórico esto. Fíjense, se los voy a leer. Debemos indicar claramente que este versículo no prohíbe a la mujer cristiana ir a la peluquería ni a la joyería. Aquellos que insisten en que sí lo hacen, que sí lo hace, tiene un problema aquí, porque Pedro también habla de prendas de vestir. ¿Sí? Lo que este pasaje está enseñando es que la mujer creyente no debe vestirse de una manera exagerada y lujosa. La historia nos cuenta que las mujeres romanas eran muy ostentosas y a veces ridículos en el arreglo de su cabello. La cabellera arreglada en capas, entrelazadas entre sí por peines de oro y redecillas bordadas con piedras preciosas y perlas. La cabellera arreglada de esta manera, después que terminaba todo el proceso que llevaba mucho tiempo, muchas permanecían despiertas y sentadas toda la noche al fin de no estropearse el peinado, ¿sí? Para la fiesta del día siguiente. Esta ostentosa exhibición externa ya había sido condenada siglos antes por el profeta Isaías. Ahora, ¿de dónde debía proceder su belleza? Y sin duda que lo que Pedro está haciendo aquí es mirar un poco más allá de lo que aquellas mujeres podían ver en cuanto a lo que significaba lo que estaba de moda en su momento, en su tiempo. A ver, si vamos al tiempo de Luis XV, estaba de moda no bañarse. Y entonces, ¿qué hacían las mujeres? Y de ahí todo el avance en cuanto a los perfumes en Francia. ¿Qué hacían las mujeres? Ponían capas de ropa, ¿sí? En agua tras en agua, y el vestido que se iba comiendo solo con el correr del tiempo, pero no se bañaban. O sea, de acuerdo a las costumbres de esa época, bañarse era enfermarte. Conozco algunos adolescentes que mantienen esta doctrina, pero en aquella época bañarse era enfermarte, y especialmente en el caso de las mujeres, utilizaban mucho adorno, mucho por fuera, muchísimo perfume, el famoso rapé que olían, ¿se acuerdan? Que sacaban unas cajitas así con el rapé para oler, era para saturar la nariz por el olor de los cuerpos que había en ese entonces, más si había una reunión donde había luz de vela, mucho humo, todos juntos, ¿se imaginan lo que era? Bueno, a ver, este consejo de Pedro se puede aplicar a todas las épocas. Y siempre va a ser muy bueno que haya hermanas que han aprendido, que han vivido, que viven de esta manera, que enseñan a las más jóvenes, porque a la vez es un mandato de la palabra. Las hermanas mayores enseñan a las más jóvenes. ¿Qué cosa? Esto que tiene que ver con el verdadero ornato, con la verdadera belleza. Y Pedro ve más allá de un cuerpo, ve más allá de un rostro, ve más allá de una moda, de una vestimenta. Pedro mira el interior. Pedro mira ese ornato interior. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el de el corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No había prestado atención a esto. Dios mira esto y contempla a las hermanas en este sentido. ¿Cuál es tu prioridad? La última ropa, la última zapatilla, el último zapato. ¿Está mal? No está mal. Lo que se pide es equilibrio. En todas las cosas, equilibrio. Si una esposa que trabaja se gasta todo lo que gana en ropa, en billutería, en lo que fuera que se utiliza para adornarse externamente, y llega su marido a casa y no hay un solo plato de comida preparado porque mal gastó su dinero, su ganancia, evidentemente está corriendo un grave peligro de que la cambien por otra. Aunque no tendría que ser motivo, porque también va a hablar a los varones al respecto de esta situación. ¿Los cristianos debemos vestirnos bien? Sí, claro que debemos vestirnos bien.
pero no tenemos que ser descuidados o dejados en esto, debiendo evitar todos los excesos en cuanto a modas o marcas. Pero un cristiano bien vestido es bien visto. Y como alguien dijo, lo externo también muestra lo que uno es internamente. Um, el ejemplo a imitar es de aquellas mujeres en Israel que por fe se ataviaban o se comportaban sujetándose no por inferioridad, sino por obediencia a Dios, porque esperaban en Dios, y esto tiene que ver con la fe. El ejemplo es el de Sara, que pese a que su esposo cometía errores, ella siempre lo siguió considerando su Señor, por respeto, llegando, al igual que Abraham, a ser madre de todas las creyentes que así se comportan. Y de esta manera, la mujer cristiana que vive en una situación difícil porque es la única creyente en su casa, pero por su conducta da testimonio y no da motivo de queja, no tiene que temer ni amenazas ni intimidación, porque está orando dentro de la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar de los esposos. Versículo 7 dice, 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderes a la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Alguna puede levantar la mano y decir, ¿por qué nos dedicaron 6 versículos a los varones solamente uno? ¿Por qué? Bueno, anótenla para preguntársela a Pedro cuando lo veamos allí en el cielo. ¿Sí? Pero evidentemente lo que dice Pedro nos alcanza y sobra para un rato largo a todos los que somos varones, a los que somos esposos, y para aquellos que no siendo esposos están pensando en un futuro en una relación matrimonial con su esposa. A los esposos se les dice que tienen que tener una relación de igualdad. Vosotros, maridos, igualmente. Porque no solamente la mujer tiene obligaciones, los esposos igualmente no significa que sean iguales, sino en cuanto a la tarea, la función, también tienen obligaciones. ¿Sí? Osvaldo creo que lo compartía hace un tiempo atrás Pablo Busina lo compartía en el día del bautismo acerca de las responsabilidades a las cuales eran llamados los creyentes o las personas, mejor dicho, en el acto, en el matrimonio. ¿Sí? Hay obligaciones, hay obligaciones. Aquí dice, vivid con ellas sabiamente, convivir con ellas sabiamente, cohabitar, vivir con ellas. Hace referencia a algo más que el simple hecho de estar juntos, sino a todas las áreas de la convivencia. ¿Sí? Podemos decir, puertas adentro, mira cómo conviven, y adentro cada uno duerme en camas separadas y en su propia habitación. Podemos decir, mira cómo conviven, mirando desde afuera. Y adentro es un caos. Cada uno tiene su propio programa, cada uno tiene su propia este, este, forma de divertirse, cada uno tiene su forma de moverse en la vida. Esto lo vemos en el ámbito de la sociedad sin Cristo hoy. He leído un montón medio cholulo, ¿no? Pero he leído un montón de declaraciones de artistas reconocidos que dicen que después de tantos años están hablando con su esposa, pareja o lo que fuera en ese momento para probar el poliamor. Es decir, yo te amo, pero vamos a probar con otro. ¿Sí? Es decir, esa cohabitación con ella, esa cohabitación mutua, es una farsa, es una mentira. Y lo que es peor, pretende ser presentado como algo viable, como algo bueno, como algo que se puede hacer. Hacer se puede. Ahora las consecuencias hay que pagarlas en ese sentido. Entonces, la cohabitación es mucho más que vivir juntos en la misma casa. Significa cuidarse, significa acompañarse, significa ayudarse, significa consolarse, significa muchas veces estar en silencio, muchas veces actuar, muchas veces indicar algo que está mal, muchas veces alabar o elogiar algo que se hizo bien. La cohabitación no es simplemente vivir juntos bajo un mismo techo. Es mucho más amplia, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, vivimos y hacemos con nuestra esposa y los varones y las esposas con sus maridos. Con sabiduría, ahí la idea es de comprensión. Se está pensando en que el hombre tenga la capacidad de comprender a la mujer, ¿sí? Hay muchos chistes al respecto, no voy a decir ninguno, pero sí es cierto que tiene que haber una comprensión.
Es todo un trabajo para el hombre como para la mujer aprender a conocerse mutuamente. Es todo un trabajo, lleva toda la vida, lleva todos los años que estamos juntos. Y siempre hay algo que nos sorprenda de él o de ella. Con honor, ahí la palabra es valioso, respeto, teniendo en cuenta su mayor fragilidad. Todos somos frágiles, pero la mujer es más frágil. Eh, Algunos dicen que esa fragilidad no es solamente a su condición física, somos distintos físicamente y el varón tiene otra carga muscular, tiene otra carga física, es decir, genéticamente somos distintos. Pero también dice acerca de su debilidad frente al engaño. No nos olvidemos que Eva fue engañada por la serpiente. Y evidentemente esto la llevó a tomar una mala decisión. Los varones tenemos que cuidar a nuestras esposas para que no sean engañadas quizás. Em, Siempre estoy hablando en general, en el caso donde la esposa esté con su esposo en su casa, eh, pero siempre tengo presente las veces que Marta me preguntó, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué dice? Estoy leyendo, es decir, hay un, hay una tarea de parte del varón a capacitarse bíblicamente, intelectualmente, ir cortando lazos con conceptos de este mundo para poder ayudar a nuestras esposas en sus dudas, en sus preguntas. Hay una gran responsabilidad del varón. El varón no es solamente aquel que sale, caza y trae el animal para que la mujer lo cocine. No, el varón en su tarea tiene una tarea mucho más amplia que simplemente alimentar, aunque es una gran responsabilidad. Tiene que ayudar y acompañar a su esposa en su formación académica, en su formación como persona. Y cuando esto sucede, se da una tarea de ida y vuelta. Por esa razón, aun cuando dentro de los hogares hay una diferencia académica, quizás él es profesional y ella no, quizás ella es profesional y él no, es una manifestación muy grande de gracia cuando ambos en dos extremos opuestos de su formación intelectual, comprenden claramente lo que significa ayudarse mutuamente. Quizás sucedió por oportunidades que uno tuvo y el otro no. Quizás sucedió por muchas razones, pero a veces se dan estos matrimonios en donde hay una diferencia intelectual. Bueno, el llamado es para los dos. Pero varones, ojo, se nos pide a nosotros que tenemos que tratar a nuestras esposas con sabiduría y también con honor. Con reconocimiento, por ser coherederas de la gracia, tienen la misma herencia y la misma posición sacerdotal delante de Dios, ni más ni menos, exactamente igual. Y por ejemplo, aunque estamos en la cena del Señor y hay diferentes manifestaciones en cuanto a la palabra, no tiene que ver con que la mujer sea menor en este sentido, sino que tiene que ver con el orden establecido por Dios. Pero delante de Dios no hay distinción en ese sentido. En la cena del Señor, ambos tenemos la misma posición sacerdotal. Hombre y mujer tenemos la misma posibilidad de adorar a Dios. Con madurez, porque es para nuestra salud espiritual, ¿sí? Con madurez. Y avanzamos en el último punto, ¿sí? Nos quedan 8 minutos, vamos a tratar de resumirlo. Este último punto tiene que ver con nuestra ética o conducta ante los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Bueno, los hermanos en la fe. Aquella familia que yo adopté y aquella familia que a mí me adoptó, ¿sí? Aquella familia que me recibe dentro de un ámbito que yo no conocía, quizás por el hecho de no conocer lo que era una iglesia o aquellas personas que la conformaban. Pero llega un momento en nuestra vida en donde comenzamos a formar parte de un grupo absolutamente distinto a lo que seguramente estábamos acostumbrados a ver, a relacionarnos y a vivir. Y dentro de ese grupo nos encontramos con que todas las personas, todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, comienzan a ser, desde mi conversión, mis hermanos. Y yo soy su nuevo hermano a partir de ese momento. Algunos lo han experimentado un poco virtual en este tiempo, ¿sí? Por Zoom. Yo estoy mirando a Denis acá. Todavía te falta, Denis, unas cuantas reuniones para ir experimentando lo que significa soportarnos mutuamente. Y ya va a llegar ese momento. Soy bastante insoportable, así que bueno, no hay problema. ¿Eh?
Pero ya va a llegar ese momento. Y yo creo que lo que hemos extrañado a lo largo de todo este año de pandemia ha sido precisamente esto. Poder aquí convivir, poder estar juntos, poder alabar, poder adorar, poder crecer, poder afilarnos mutuamente, poder hacer tantas cosas que podemos hacer como hermanos en Cristo. Bueno, los versículos 8 y 9 dice, por ejemplo, finalmente, sed todos, ¿sí?, de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. El versículo 8 nos está hablando de armonía, sed del mismo sentir, ¿sí? Sed del mismo sentir. Ese mismo sentir es una acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren, de entrada que los 4 hermanos que hemos sido reconocidos como ancianos aprendamos a convivir, es ya todo un milagro. ¿Sí? Es todo un milagro. Tan distintos como somos David, Osvaldo, Albi y yo. Y el hecho de que podamos estar juntos, hablando, poniéndonos de acuerdo, compartir, es un milagro, es una actividad del Espíritu Santo profunda en nuestras vidas para que aprendamos. Bueno, eso se replica en todas nuestras relaciones. ¿Sí? Y la armonía tiene que ver con esto. Es el mismo Espíritu guiando a hermanos hacia un mismo sentir. Ser todos mismo sentir. Esta actitud de tener el mismo sentir resuelve muchas veces muchas diferencias. Habla de aquellos que tienen la misma mente, la mente de Cristo, y el mismo parecer, la forma de actuar. Tendríamos que aprender a hablar la misma cosa. Aquí la misma cosa no tiene que ver con diferencias de opiniones, sino que la misma cosa tiene que ver con la palabra de Dios. Puede haber muchas opiniones, pero la última palabra, la primera y la última, la tiene la Biblia, ayudándonos a vivir en armonía y ser todos de un mismo sentir. La carnalidad desune. La armonía es necesaria para gozar de la comunión individual con Dios. Y como dice una frase muy conocida, en lo fundamental, unidad, en lo opinable, tolerancia, y en todo, el amor. Entonces, en esta conducta cristiana tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Dios no puso a mi lado solamente a mi esposa, puso a mi esposa, pero también puso una hermana en Cristo. Dios no puso en mi casa solamente a mis hijos, Dios puso a mis hijos, pero a la vez son mis hermanos en Cristo. Hoy por hoy tengo una familia en donde puedo ver que mis hermanas son mis hermanas en Cristo, mi mamá es mi hermana en Cristo, mi yerno es mi hermano en Cristo, mi futura nuera es mi hermana en Cristo, mi consuegra aquí presente es mi hermana en Cristo. Es decir, en todo este ámbito que nos toca, Alan también, ¿sí?, que nos toca vivir, nos encontramos con que somos hermanos en Cristo. Y no es poca cosa, no es poca cosa. ¿Sí? Porque la unidad de la iglesia, esta armonía, es un testimonio de la obra de Cristo para que el mundo crea. ¿Sí? Esta armonía que disfrutamos, que a veces parece que es tan frágil y a veces se rompe, es cierto, es verdad. A veces armonía se rompe, eh, pero no porque sea frágil el concepto en sí, sino porque somos cabezones, tercos, enojones y queremos tener siempre la razón nosotros. A veces armonía se rompe, porque no tengo en cuenta a Cristo cuando me dice, mira, es mejor considerar a los demás como superior a uno mismo. Y de esa manera esa armonía se va equilibrando. Voy avanzando. Tenemos que crecer en armonía, en simpatía. Ahí la palabra es compasión, ¿sí? Ahí la palabra, la mejor traducción sería comprensión o compañerismo. Siempre vamos a tener oportunidades donde tengamos que escuchar, poner el hombro, escuchar y tener una actitud de comprensión o compañerismo. Lo peor que nos puede suceder cuando alguien nos llama para esto, solo decirle, no puedo, no quiero, no tengo tiempo. Siempre tendríamos que tener o hacernos el tiempo para esto. En amor fraterno, como dice el versículo 8, amando fraternalmente, es un mandamiento que es consecuencia del amor divino, siendo renacidos para un amor fraternal sincero, el capítulo 1, versículo 22 de 1 Pedro. Y esta clase de amor nos identifica ante el mundo como discípulos. El que no ama a su hermano es considerado como un homicida. Palabras fuertes, pero reales. 1 Juan 3, 14 y 15.
El que no ama a su hermano hace a Dios mentiroso, 1 Juan 4:20. Porque el amor de Dios no está basado en emociones, sino en la voluntad de Dios. De tal manera amó Dios que decidió enviar a su Hijo para el bien de toda la humanidad, para bien mío. Por lo tanto, tenemos que crecer en misericordia, ¿sí? La palabra griega significa buenas tripas, buenas entrañas. Antiguamente se creía que estas emociones surgían en el interior y era algo que se sentía físicamente, ¿sí? Nuestras entrañas. Pero habla de una actitud de considerar a otro una situación difícil y mirarlo como Dios lo vería y ayudarlo como Dios lo ayudaría, con misericordia. En humildad, humildad de pensamiento, amigables, como el Señor en Juan 13 al lavar los pies de los discípulos. Humilde es aquel que mira constantemente a Dios, reconoce su pequeñez y por lo tanto de esa manera contempla a los demás. Con un espíritu perdonador, no devolviendo mal por mal, y los ejemplos tanto de el Señor como de Pablo. En bondad, eh, no podemos cobrarnos nosotros mismos, sino remitir al Señor las ofensas, bendiciendo y estando a la altura de nuestra posición. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Eso significa estar a la altura de la posición en la cual estamos como creyentes y como hermanos en Cristo. Los últimos versículos, yo subí el material para que lo vean en WhatsApp, ya nos quedan 20 segundos. Léanlos, repásenlos, nos hablan acerca de la consecuencia del buen obrar en todos los puntos que vimos hasta ahora, ¿sí? Con el mundo, con las autoridades, con los que están en eminencia, en la relación familiar, con nuestros hermanos en Cristo, existen consecuencias del buen obrar. Versículo 10 al 12 de 1 Pedro. Llegamos al 00 de nuestro reloj, así que nos despedimos hasta el próximo miércoles si el Señor lo permite. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.